¿Te gustaría aprender a programar esta página web? No te preocupes, en el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo crear esta página y sobre todo te voy a explicar qué hacer para que sea responsiva. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle. Lo primero que vamos a hacer para resolver este reto es ir a la página de frontendmentor.io. En esta página vamos a encontrar una variedad de retos que implican el uso de HTML, CSS y JavaScript. Yo ya tengo mi cuenta abierta aquí, tú debes crearte una. El proceso es muy sencillo y además es gratuito. Para descargar el desafío del día de hoy vamos a ir a la parte superior donde dice Challenge, luego en el filtro le vamos a seleccionar las casillas de gratuito, novato y finalmente HTML y CSS. Estamos haciendo los retos de nivel novato primero y luego iremos aumentando la complejidad en los próximos videos. Como pueden ver, los retos que ya hemos resuelto están marcados con un visto. Si quieres ver la resolución de cada uno de ellos, te voy a dejar en la parte superior la lista de reproducción donde podrás encontrar todos los retos desarrollados en el canal. El día de hoy vamos a continuar con este reto de aquí. Le vamos a dar clic y acá podremos ver el diseño de cómo debe quedar la página en desktop y mobile. A la derecha de la página nos muestra todos los archivos que podemos descargar, los mismos que son necesarios para poder desarrollar el reto. Como pueden ver, vamos a tener los diseños JPG tanto para la vista mobile como la de escritorio, una hoja de estilos básica con fuentes, colores, etc., imágenes optimizadas del logo y el mockup, un archivo README que contiene instrucciones generales y finalmente el documento HTML inicial. El único archivo que no podemos descargar con la versión gratuita es el diseño en Figma. Este archivo trae las dimensiones exactas de cada uno de los elementos de la página. Esto no es inconveniente ya que las dimensiones también las podemos calcular tal cual les voy a mostrar en este video. Entonces, para descargar todos estos archivos simplemente le vamos a dar clic en Start Challenge. Cerramos estas indicaciones generales y finalmente le vamos a dar clic en Download Starter y debemos esperar a que la descarga se complete. Como pueden ver, tengo el editor de código abierto a la izquierda y a la derecha la carpeta que hemos descargado. Si abrimos la carpeta Design, vemos que tenemos el diseño de cómo debe quedar este reto. También tenemos las imágenes necesarias para poder construir la página y el archivo inicial que es el index.html. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar esta carpeta a mi editor de código para poder empezar a trabajar. Con esto podemos ver que el archivo index.html trae ya todo el texto digitado. Lo que nosotros debemos hacer es editar este texto y agregar el archivo de estilos. Recuerden que podemos hacer que todo este código se vea en toda la pantalla. Para esto nos vamos a la parte superior donde dice View, luego Word Wrap. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar la extensión de Live Server, la misma que nos permite ver en tiempo real lo que vamos programando. De esta manera vamos a ir editando el código y vamos a ir viendo los cambios en tiempo real. Primero vamos a agregar un archivo de estilos donde vamos a ir poniendo todos los estilos de la página. Le vamos a poner el nombre de styles.css y si nos fijamos en el archivo HTML podemos ver que la etiqueta style ya tiene algunos estilos. Lo que vamos a hacer es sacarlos de esta etiqueta, agregarlos al archivo que acabamos de crear. Y en vez de esta etiqueta vamos a llamar a este archivo a través de la etiqueta link. En href vamos a poner el nombre del archivo y vamos a guardar. En la página web no va a haber ningún cambio porque estamos haciendo lo mismo, solo que estamos organizando el código nada más. Vamos a borrar estas líneas que están de más y estos comentarios también. Listo. Ahora yo he abierto las imágenes con el diseño dentro de Photoshop. Esto con la idea de poder ir sacando las medidas que necesitamos para poder construir la página. Si tú tienes una suscripción dentro de frontendmentor.io, los archivos que se
descargan incluyen ya todo el layout con las dimensiones, no solamente de la tipografía, los colores, sino que también las dimensiones que ocupa cada uno de los elementos de la página. Como tenemos la versión gratuita, en este caso no disponemos de todo ese layout y tenemos que valernos de herramientas como Photoshop o inclusive Paint y poder ir calculando estas distancias. Aquí en Photoshop simplemente me voy a ayudar de algunas guías para poder determinar las secciones que va a tener la página web. En este caso lo que he hecho primero es seleccionar todo el main. Va a ser la etiqueta que va a envolver todo el contenido de la página. Y luego voy a dividir todo esto en dos secciones. ¿Por qué lo hago en dos secciones? Porque luego cuando tengamos el layout de la vista en computadora nos vamos a dar cuenta que este layout de aquí se mueve con respecto a dos secciones. Es decir, yo acá voy a encontrar el main, que básicamente es esta parte de aquí. Y las dos secciones que les comentaba están divididas de esta parte. Entonces aquí está sección 1 y sección 2. Que en la vista mobile es sección 1 y sección 2. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver que tenemos el texto de la sección 2 y nos falta la sección 1. Entonces primero voy a crear un comentario simplemente para tener en cuenta cuál es qué sección. Y la sección 1, recuerden, tiene el logo y también una imagen. Entonces necesitamos una etiqueta semántica para identificar la sección 1. Esta etiqueta, como ya conocemos, se llama section. Y le vamos a poner un ID que igual se llame sección 1. En la sección 2 vamos a hacer lo mismo. Y dentro de la sección 1 vamos a utilizar dos contenedores para ir agregando la imagen tanto del logo como de la ilustración. Entonces en un primer div con el ID logo container vamos a agregar una imagen. Recuerden que dentro de la carpeta imágenes tenemos cada una de las imágenes que vamos a necesitar para el reto. El logo es este de aquí, es un archivo .svg. Entonces, como está dentro de la carpeta image, tenemos que poner un slash, seleccionar la carpeta y luego el archivo. En este caso, logo.svg. Le vamos a poner un texto alterno. Eso, recuerden, es una muy buena práctica. En caso de que no se logre cargar la carpeta, se va a cargar este texto. Y vamos a especificar aquí que esto es el logo. Voy a guardar cambios acá. Vemos que se ha creado un espacio en la parte superior. Esto es el logo. No se lo puede ver ahora porque el logo tiene un color blanco. Vamos a agregar ahora la segunda imagen. Esto lo vamos a hacer igual con un div. Y esta vez va a tener el ID de mockup container. Dentro de este contenedor vamos a utilizar la misma etiqueta img para poder llamar a la imagen. Esta vez el archivo se va a llamar ilustración mockup svg. Igual en el texto alterno vamos a poner ilustración y guardamos cambios. Ahora sí ya podemos ver la imagen porque esta tiene más colores. Y eso es todo con respecto a la sección 1. Ahora vamos a la sección 2. Dentro de esta sección vamos a tener un H1 que es este título de aquí. Luego tendremos un párrafo. Vamos a eliminar este salto de línea innecesario y guardar cambios. Luego vamos a tener un botón. Esto lo vamos a crear con un div para tener mayor control. Y dentro del div vamos a poner una etiqueta A. A este div le vamos a poner una clase que se llame btn, que significa botón. Btn register. Y dentro de este div sí tenemos la etiqueta A. Como este botón no va a llamar a ninguna parte, hay que poner dentro del atributo href un numeral. Y aquí sí vendría el texto, que es este de aquí de registro. Guardo cambios aquí. Y lo que nos falta según el diseño es tener estos iconos de las redes sociales.
Para esto, dentro de todos los archivos que descargamos, vamos a ver también un archivo que se llama Style Guide, que es una guía de estilos básica donde nos muestra los colores que debemos utilizar, tipografías, de dónde las podemos descargar, y también dentro de los iconos nos recomienda 3 páginas que las podemos utilizar. Yo voy a trabajar con esta primera página, que es la de Font Awesome. Listo, para descargarte iconos de esta página tienes que crearte una cuenta. Es muy sencillo, lo haces con un par de clics y es necesario activar la cuenta desde tu correo. Una vez que ya tienes la cuenta creada, te vas a ir en la parte superior donde están los datos de tu cuenta y te vas a ir donde dice Kits. Si es que no tienes un kit creado, debes crearte un kit. Dentro del kit tú vas agregando los iconos que necesitas para empezar a trabajar con ellos. Yo ya he creado un kit en la versión gratuita de esta página. Puedes tener más que solamente un kit. Yo ya lo tengo creado, entonces voy a ingresar a este kit y desde ahí voy a ver las instrucciones que necesito para empezar a trabajar con Font Awesome. Pues como pueden ver, hay un script, el mismo que debo copiarlo en el archivo HTML. Este script lo que hace es llamarme a los iconos que son parte de esta página y me los va a mostrar en la página que estamos construyendo. Entonces el primer paso es copiar este script, luego nos vamos al archivo index.html, que es donde estamos trabajando, y lo vamos a poner al final de la página antes de cerrar el body, después del footer. Es recomendable siempre poner los scripts al final de la página, porque si es que lo ponemos en la parte superior y este script demora en cargar, vamos a hacer que el resto del contenido también se demore en cargar, lo que va a dar la impresión al usuario de que la página está lenta. En este sentido, siempre se recomienda dejar el script en la parte inferior para que de esta manera primero se cargue el contenido de la página y después sí el contenido extra, como estos iconos. El primer paso ya lo tenemos hecho, que es el de copiar el script. Ahora lo que necesitamos es buscar los iconos para la página. El segundo paso nos dice que pues podemos elegir cualquiera de estos 1600 iconos disponibles. Entonces vamos a hacer clic acá y en este buscador vamos a escribir lo que estamos necesitando. En este caso vamos a empezar con el icono de Facebook, que lo tenemos aquí. Hago clic en él, puedo ver un poco más a detalle cómo está el icono creado, y lo que vamos a necesitar es este HTML de acá. Lo copiamos, nos vamos a nuestro editor de código y aquí lo pegamos donde vamos a necesitar. En este caso es debajo del botón de registrar. Lo voy a poner igual dentro de un div que va a tener la clase de social container, porque va a tener las redes sociales. Primero será el de Facebook. Ahora busquemos el de Twitter. Es este de aquí. Copiamos y pegamos igual. Y nos falta el de Instagram. Con esto ya tenemos todas las redes sociales, los iconos de las redes sociales que nos pide el reto. Voy a guardar cambios acá y fíjense, en la parte inferior se han agregado ya estos 3 iconos. En este momento pues solamente son iconos, vienen con la etiqueta i. Yo lo que necesito es que estos sean enlaces para poderles después aplicar el estilo de hover. Entonces en vez de esta etiqueta i le vamos a cambiar de esta manera. Voy a guardar cambios. Finalmente, en la parte inferior vamos a personalizar este footer, que es este de acá, donde dice que el desafío fue realizado por Front End Mentor y fue programado por, aquí van a poner su nombre, en este caso voy a poner David Ruiz. Y en href voy a poner la página de Codingtube, que aprovecho la ocasión, si es que no la conocías, es la siguiente: www.codingtube.com con un guión medio. Y ahora si es que hago clic en David Ruiz,
Vamos a ver que se ha cargado la página de CodingTube, que te invito a visitarla. Vamos a regresar ahora al reto y hasta aquí ya hemos terminado la primera sección del video, que corresponde a la página HTML. En la siguiente vamos a ver ya cómo trabajar con el archivo de estilos. Listo, empezamos la segunda sección. Esta vez vamos a trabajar ya con el archivo de estilos. Recuerden que tenemos nuestro archivo index.html y hemos creado un archivo de estilos llamado styles.css. Este archivo ya tiene los estilos para el footer. Debemos empezar a trabajar con el resto de elementos. Recuerden que la guía de estilos básica nos dice que debemos trabajar con esta tipografía. Entonces, para esto vamos a copiar esta dirección y vamos a agregar estas tipografías a la página. Esto lo hacemos de la siguiente manera. El reto nos dice que debemos trabajar con esta tipografía Poppins con los anchos de 400 y 600. Entonces en la página ya tenemos esta tipografía y solamente tenemos que buscar estos anchos, que este es regular 400, lo vamos a seleccionar, y el de 600, este de aquí. Tenemos seleccionados ya esta tipografía con estos dos anchos. Ahora debemos también fijarnos de que hay una segunda tipografía que es para el body, y en este caso es esta de acá. Repetimos el proceso y ahora fíjense en la parte derecha. Tengo dos tipografías seleccionadas, Open Sans de 400 y la de Poppins con 400 y 600. Todo esto de aquí yo lo puedo importar a nuestro archivo HTML o a través de este método de acá a nuestra hoja de estilos. Entonces en la parte superior la voy a pegar. Como veo que el código es bastante extenso, puedo ir a la parte superior de View, ir a la sección que dice Word Wrap y voy a ver ya todo el contenido en pantalla. Con esto estoy llamando a estos estilos. Una vez que ya he hecho el llamado, necesito también agregar los estilos dentro de las etiquetas necesarias. Entonces, la hoja de estilos dice que Poppins debe ir en los encabezados y en el body debe ir Open Sans. Entonces vamos a la etiqueta body y vamos a poner Open Sans. Copiamos y pegamos esto aquí. Y como tenemos solo un encabezado que es H1, ahí vamos a pegar la otra tipografía. De esta manera. Voy a minimizar esto. Guardo cambios. Y vemos que ya tenemos la tipografía aplicada a nuestra página. Ahora, les comentaba en un inicio que hemos dividido esto en dos secciones, porque al momento que trabajamos con la vista en escritorio, estas dos secciones cambian de lugar. Entonces, estas dos secciones también debemos tenerlas en cuenta dentro de la guía de estilos. De hecho, vamos a crear una pequeña ayuda visual para poder identificar cuáles son estas secciones. Lo que vamos a hacer es simplemente llamar al ID Section 1, que corresponde a la sección 1 obviamente, y le vamos a poner un estilo que solamente va a ser un color de fondo. Esto va a ser provisional, solamente como una ayuda visual, luego la vamos a eliminar. Entonces ahora ya pueden ver dibujada la primera sección. Esto igual ya nos ayuda a poder ver el logo en la parte superior que tenía un fondo blanco, y la segunda sección también le voy a agregar un color. Recuerden que esto es provisional, luego quitaremos todas estas ayudas visuales. Perfecto, tenemos ya coloreada nuestra primera y segunda sección. Ahora sí vamos a ir trabajando con la hoja de estilos. Vamos con la sección 1. Voy a crear aquí un comentario para identificar esta sección. Se va a llamar sección 1. Y ahora sí. Recuerden que con estas guías yo puedo ver visualmente cuántas secciones tengo y con cuáles tengo que trabajar, pero también me permite
ir midiendo cada una de estas secciones. Lo hago con esta herramienta de aquí, la misma que me dice que tiene una altura de 728 píxeles aproximadamente en la parte inferior. Si es que medimos, nos va a dar algo parecido. Esto recuerden que es un acercamiento porque estoy trabajando sobre una imagen, no tengo el archivo original, el mismo que sí me daría ya las dimensiones exactas. Recuerden también, si es que no disponen de este software de Photoshop, también lo pueden hacer con herramientas más sencillas como el propio Paint que viene instalado por defecto en el computador. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente lo abro con Paint y con la herramienta seleccionar yo puedo ir seleccionando cada una de las secciones que me interesan y en la parte inferior me dice las dimensiones que tiene. Si yo necesito esta distancia de aquí, por ejemplo, lo voy a encontrar y veo que es de 138 píxeles. Entonces, la sección 1 va a tener una altura de 724 píxeles. La sección 2 igual, pero antes de proceder a la sección 2, fijémonos que tenemos unos espacios entre cada uno de estos elementos. Esto, recuerden, por defecto los navegadores agregan sus propios márgenes y paddings y esto es necesario encerrarlo al inicio para no tener inconvenientes. ¿Cómo lo hacemos? Esto es con el selector universal, que es el asterisco, y dentro de este selector universal vamos a poner un margen de 0 y un padding de 0. Este es un reseteo básico, pero que nos va a ayudar mucho. Aparte de esto, voy a poner que el box sizing siempre se rija al tamaño de la caja en la que yo tenga seteada. Esto lo hacemos con box sizing y el valor de border box. Con esto le estoy diciendo que por más que crezca el contenido, no se salga de su caja contenedora. Esto nos va a servir mucho para después no tener comportamientos extraños dentro de lo que estamos construyendo. Como pueden ver en pantalla, ya se quitaron estos márgenes, también algunos paddings que por defecto saben traer los navegadores, y con esto yo tengo mejor control sobre las dimensiones de los elementos en la página. Ahora, estas secciones 1 y sección 2 las vamos a poner dentro de un main, que va a ser nuestro contenedor principal. Entonces, lo que podemos hacer aquí es seleccionar todo el contenido, menos el footer, y en la parte superior nos vamos a Command Palette, Wrap with Abbreviation, y aquí vamos a poner la etiqueta main. ¿Por qué hacemos esto? Esto pues para poder tener un control sobre estas dos secciones, van a estar dentro de esta etiqueta main, y con esto yo voy a poder controlar el tamaño, que no crezca más de lo que yo necesito. En este diseño para móvil vamos a poder ver que nos da las dimensiones de 750 píxeles por 1600. Entonces, esas son las dimensiones de la página como ejemplo, pero las dimensiones del main son estas de aquí. Todas estas dimensiones yo ya me he tomado el trabajo de irlas midiendo una por una. Entonces, las dimensiones de este main son las siguientes. Va a tener un ancho de 595 píxeles y una altura de 1448 píxeles. Y para que todo esto se centre, vamos a utilizar un margen de 75 píxeles en la parte superior, que sea de forma automática para que se centre, y de la parte inferior le vamos a poner de 40 píxeles. Listo, vamos a seguir trabajando en la sección 1. Dentro de la sección 1 tenemos el logo y también tenemos el mockup. Este logo tiene un ancho de 180 píxeles, entonces vamos a poner logo container con un ancho de 180 píxeles. Luego nos vamos al mockup. Debemos trabajar directamente con la imagen, ya que estamos trabajando con un archivo SVG. Entonces aquí le vamos a poner un ID, en este caso se va a llamar mockup, y en la hoja de estilos vamos a llamar a este ID, y este en cambio tiene un ancho de 595 píxeles. Voy a guardar cambios ahí
Y ahí sí vamos a ver que ya se ajusta a las dimensiones de nuestro diseño. Podemos ver en la parte superior que todavía hay un espacio de el logo con respecto a su contenedor. Este espacio es propio de la imagen del SVG que tiene este logo. Si queremos modificarlo, lo podríamos hacer. Nos vamos a ir a los archivos que nos da el reto. En la parte inferior en imágenes, aquí tenemos el archivo de logo.svg. Recuerden que un archivo SVG lo que me muestra, lo que trae en realidad es código que realiza todos los trazos y puede construir este logo. Lo bueno es que al ser código se lo puede editar y podemos modificar. Lo que debemos modificar aquí es el viewbox. Vemos que está encerado, pero lo que nosotros necesitamos es modificar su posición en X y Y. Estos dos valores corresponden a X y Y. Vamos a poner un valor 30 para que vean su comportamiento. Y vemos que con eso lo hemos movido hacia la izquierda. Se movió un poco de más, entonces vamos a disminuir y le vamos a dejar en 10, que nos deja el logo justamente en el inicio. De la parte superior hacemos lo mismo, el valor que necesitamos aquí es de 8 y con eso tenemos mucho más exactitud en el diseño. Con el mockup le vamos a dejar ahí y ahora vamos ya a trabajar con la segunda sección. La segunda sección le vamos a poner también una altura, la misma de la sección 1, es decir, de 724 píxeles. Y vamos a ver que ya tengo la altura correspondiente a la sección. Es la misma altura que se tiene aquí en este diseño. Luego debemos trabajar en nuestro encabezado H1. Recuerden que lo tenemos ya en la parte superior, donde le hemos modificado su tipografía. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner donde debe estar, que es esta parte de acá. De esta manera lo vamos a tener mucho más organizado el código. Y aparte de agregarle la tipografía, vamos a ponerle también un font size de 46 píxeles. Esto debe estar centrado, entonces solamente vamos a poner un text align center y listo. Ahora, si nos fijamos en el diseño, vemos que hay un espacio entre este encabezado y el párrafo. Esto lo podemos hacer de varias formas. Una es agregándole una altura a este encabezado. Esta altura es de 170 píxeles. Como les dije, esto yo ya me tomé el tiempo de ir haciendo las mediciones de cada uno. Lo pude haber hecho también con un padding inferior o con un margin inferior. Yo elegí hacerlo con una altura. Si es que yo quiero tener una ayuda visual que me facilite ver cómo se están creando las cajas en mi diseño, pues lo puede hacer de varias formas. La primera es, o la más utilizada, es a través de esta herramienta inspeccionador, que es propio del navegador. Y pues si es que yo voy moviéndome dentro del archivo index.html, me va diciendo las dimensiones o cada uno de los elementos que tengo. Entonces, si es que me voy aquí al H1, veo estas dimensiones que tiene. Aquí vemos la altura de 170, que es lo que le hemos seteado recién. Otra forma en la que lo podemos hacer directamente del editor de código es con estas ayudas visuales que estoy poniendo aquí, las mismas que al final las vamos a quitar. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner un borde de 1 píxel de forma sólida y, por ejemplo, le voy a poner color blanco. De esta manera voy viendo cómo esta caja correspondiente al header pues ha crecido con este valor que le acabamos de setear de 170. Si yo le pongo 270, por ejemplo, esto habrá aumentado. De esta manera yo puedo ver visualmente los cambios que voy haciendo, sobre todo cómo es el comportamiento interno de las cajas. Esto es sobre todo al inicio, cuando
eres principiante te va a ser de mucha ayuda. Luego ya no es tan necesario, pero si estás empezando en este mundo del desarrollo web, te recomiendo cualquiera de estas opciones las vayas utilizando para que te familiarices con cómo es el comportamiento de las cajas dentro de una página web. Ahora vamos a empezar a trabajar ya con el párrafo. Recuerden que el párrafo se encuentra dentro de un container que tiene un ID que se llama section 2. Voy a especificar eso porque también hay un párrafo en el footer. No quiero modificar ese párrafo, entonces tengo que especificar que el párrafo que voy a modificar también está en la sección 2. Este debe tener un font size de 31 píxeles. El texto también es centrado, lo ponemos como text align center, y necesitamos que el botón también se aleje una cierta distancia. Esta distancia ya la he medido y básicamente lo que voy a hacer es ponerle a todo este contenedor del párrafo una altura. Entonces lo que generalmente hago es ponerle las guías a este contenedor y luego tomar las medidas. Como pueden ver en la parte superior, eso es de 280 píxeles. Entonces acá le vamos a poner una altura de los 280 píxeles. Con eso que he logrado, pues que este botón register también se haga un poco más abajo. Listo, ahora nos toca trabajar sobre el botón. La clase, recuerden, de este botón era btn register. Y vamos a poner lo siguiente. Primero quiero que se me centre. Entonces vamos a poner un text align center. Ya está centrado. Vamos a trabajar ahora sobre el estilo del enlace. Entonces sabemos que dentro del btn register se encuentra la etiqueta A. Y vamos a trabajar directamente sobre ella. Recuerden bien, tenemos un div que tiene una clase btn y dentro de ese div hay una etiqueta A que es el enlace. Entonces vamos a trabajar sobre ese enlace. ¿Qué vamos a ponerle? Primero un ancho de 400 píxeles. Luego le vamos a poner una altura de 86 píxeles. Ahora vamos a agregar un border radius para hacer el redondeado a los lados. Esto le vamos a poner de 50 píxeles y vamos a ir poniendo un background, un color white, que es el que nos pide el reto. Y vamos a ver cómo está quedando el botón. Vemos que está redondeado, se ajusta bastante al texto, entonces debemos ir agregando también algunas cosas más, como por ejemplo un font size de 25 píxeles. El color del texto también lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿qué color vamos a poner? Recuerden que la guía de estilos que trae el reto nos da los colores con los que debemos trabajar. La guía de estilos en la parte superior dice que debemos trabajar con estos colores de aquí. Entonces estos los vamos a copiar y los vamos a crear como variables dentro de nuestro archivo de hoja de estilos. Entonces recuerden que para crear variables debemos trabajar directamente en el root y dentro del root vamos a poner estos dos colores. Para crear una variable debemos poner doble guión medio, el nombre de la variable y después si el color. Al final siempre debemos tener un punto y coma. Con esto ya tenemos la primera variable creada. La segunda se va a llamar soft magenta, pero debemos eliminar este espacio porque una variable no debe tener espacios, y al final siempre es recordar tener el punto y coma. Con esto ya tenemos las dos variables creadas. Ahora en la parte inferior donde estábamos trabajando íbamos a agregar el color de la fuente. Este color pues lo vamos a utilizar ya el color que lo declaramos como variable. Para esto vamos a poner la propiedad color, dos puntos, y para llamar a una variable tenemos que utilizar la función var, y dentro de la función, si es que ponemos un guión medio, vamos a ver ya estas dos variables que hemos creado anteriormente. La que necesitamos es esta de aquí que se llama violet o violeta. Vamos a ir viendo cómo va quedando y vemos que ya el color ha cambiado. Antes era el azul típico de un enlace. En la parte superior hemos puesto un ancho de 400 píxeles, sin embargo vemos que no se ajusta. Esto es porque necesitamos ponerle un display también. Como un link es un elemento de línea, debemos
mostrarlo como si fuera un bloque. Eso lo logramos con el valor de inline block. Si es que yo guardo cambios ahí, vamos a ver que las dimensiones ya las está agarrando. Vamos a poner un padding de la parte superior de 22 píxeles para que se vea centrado, y le vamos a quitar este subrayado con la propiedad text decoration. De esta manera tenemos ya el botón terminado. Que nos falta es un efecto hover, de tal manera que cuando yo paso el ratón por este botón va a cambiar de color. Entonces esto ya lo conocemos, lo hacemos accediendo a este mismo enlace. Y vamos a poner dos puntos hover. Con hover nosotros sabemos que podemos crear este efecto al momento de pasar el ratón sobre el botón. Entonces, ¿qué se va a cambiar? Se va a cambiar el fondo de blanco, se va a ir ahora a lo que nosotros hemos definido recién como una variable. Recuerden, con la función var, y esta vez va a ser soft magenta. Y el color de la fuente también va a cambiar, y este va a ser un color blanco. Guardamos cambios aquí y vemos que al momento de pasar el ratón pues está aplicando este efecto hover. ¿Qué nos falta ahora? Trabajar sobre estas redes sociales que están en la parte de acá. Nos vamos al archivo index.html y vemos que estos se encuentran dentro de este contenedor que se llama social container. Entonces ponemos punto porque es una clase social container, y dentro de ella vamos a poner, primero vamos a centrar un text align con un valor de center. Los tenemos centrados ya. Vamos a agregarle dentro del archivo index.html otro contenedor. Esto es para poder trabajar exclusivamente con los efectos que va a tener cada uno de los iconos. Es decir, voy a poner aquí un div que se llame redes, son las redes sociales. Y pues lo que vamos a hacer con estas redes es lo siguiente. Primero vamos a poner un border de 2 píxeles de ancho que sea solid y también de color blanco. Guardo cambios. Y bueno, estamos viendo que los iconos se encuentran debajo de la sección. Esto es porque dentro del archivo index.html tengo la sección justo antes de las redes sociales. Entonces voy a bajar esta etiqueta de cierre y la voy a poner aquí. De esta manera yo tengo ya los iconos dentro de la sección que me interesa. Con esto también yo ya puedo ver que este borde blanco que le acabo de agregar pues se lo puede ver ahora que hay contraste con el fondo. ¿Qué más vamos a poner? Como es un enlace, le vamos a poner un text decoration none para que no me ponga ningún estilo adicional. El color también le vamos a cambiar. Por defecto es negro, debe ser de color blanco. Ya lo pueden ver ahí. Y también vamos a trabajar sobre el ancho y la altura. Esto necesitamos que sea cuadrado. Entonces vamos a poner el mismo ancho de 60 píxeles. Y también lo vamos a poner en la misma altura, 60 píxeles. Border radius le vamos a poner del 50%. Y con esto sabemos que se va a crear una circunferencia que va a contener el icono. Entonces voy a poner border radius de 50%, guardo cambios y vemos que se ha creado el círculo. Tenemos los iconos que son muy pequeños. Esto lo podemos nosotros modificar también. Estos iconos se comportan como si fueran texto, entonces vamos a poner un font size de 28 píxeles y con eso vamos a ver que han crecido también. Nos falta poner un padding en la parte superior para que se centren. Esto lo voy a hacer con un padding top de 12 píxeles. Y de esta manera pues ya lo tengo centrado. ¿Qué es lo que me falta? Hacerlo un poco más abajo con respecto al botón de registro. Entonces esto lo podemos hacer de varias formas igual.
Aquí simplemente le voy a poner un margin button de 122 píxeles y con eso ya tengo separado las redes sociales que de acuerdo al diseño pues van justamente donde termina toda esta sección main, que es esta parte de aquí. Llegan al final y esto es lo que tenemos aquí. Ahora, si se fijan, hay una separación entre cada uno de estos iconos y esto lo podemos lograr de la siguiente manera. Hemos creado aquí un contenedor que se llama redes y pues que los tiene a estos tres iconos. Entonces tenemos dos contenedores y los tres iconos. A estos dos contenedores les voy a poner una ayuda visual en la parte superior como les indiqué y se van a llamar pues social container es 1. Le voy a poner un borde a cada uno y al otro también que se llama redes. Voy a poner esto de aquí. Simplemente es un borde blanco de un píxel de ancho. Esto es como ayuda visual. Entonces aquí está el borde del social container, el más grande. Y ahora voy a trabajar sobre este que se llama redes. Esto lo voy a poner justamente debajo del social container y voy a poner que este redes tenga un ancho de 208 píxeles y lo van a poder ver. ¿Qué he logrado con esto? Con esto yo puedo aplicar un display flex y decir que haya un espacio entre ellos, ¿sí? Actualmente se ajustan de una forma automática, pero por ejemplo si yo pongo display, como son elementos de línea y quiero que se les aplique la propiedad de flex, voy a poner el valor de inline flex y luego sí voy a poner un justify content y voy a decir que tengan un espacio entre ellos. Esto se llama space between. Ahora voy a guardar cambios ahí y fíjense, hay un espacio ya entre ellos y se me ha centrado también. ¿Por qué se ha centrado? Porque en el contenedor principal, recuerden, yo tengo seteada esta propiedad de text align center. Si es que yo pongo esto left, se me va a aplicar a la izquierda, aunque todo el contenido está a la izquierda. Yo necesito que se quede en el centro, center. Es importante que el display sea display inline flex, porque si es que yo le dejo solamente como flex, voy a ver que sí tienen el espacio entre cada uno de ellos. Esto se logra con la propiedad de space between, pero no se está centrando, no se está aplicando esta propiedad de text align center, porque esto de aquí que se llama redes es un bloque. Entonces si yo quiero que se comporte como un texto, debo ponerle inline flex y lo tenemos ahí. Y hasta aquí termina la segunda sección que trata sobre la hoja de estilos y ya hemos terminado la vista correspondiente a mobile. Nos faltaría poner el fondo, pero esto lo voy a dejar al final porque quiero seguir trabajando con estas ayudas visuales, estos dos colores que identifican cada una de las secciones. Esto porque todavía nos falta trabajar con la parte responsiva, que va a ser la siguiente sección, y es necesario tener identificado bien las secciones para ver su comportamiento. Entonces nos vemos en la siguiente sección. Muy bien, ahora vamos a empezar a trabajar con la parte responsiva. Nos vamos a regresar a nuestros diseños iniciales y vamos a ver que estas dos secciones se transforman en esto de aquí cuando la vista es ya dentro de un computador de escritorio. Básicamente son las mismas secciones, solo que ahora la tenemos uno al lado del otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos programar aquí? Esto se logra a través de los media queries. Si es que quieres conocer un poco más a fondo acerca de esto, te recomiendo el video que te voy a dejar en la parte superior. El @media
nos sirve para poder especificar cambios que queremos que se produzcan dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces, si es que yo quiero que ocurra algo cuando el tamaño de la pantalla es de ciertos píxeles, voy a utilizar este @media. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, ponemos @media y ponemos que esto se muestre en una pantalla. Entonces ponemos only screen y vamos a poner el ancho mínimo. Listo, con esto estamos diciendo que cuando el tamaño de pantalla tenga como mínimo 1284 píxeles, cambie todo lo que va a estar dentro de estas llaves. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Pues básicamente lo que cambia es el tamaño del main y las secciones. Entonces, vamos a trabajar sobre el main. Aquí vamos a poner solamente lo que queremos que cambie. Desde la parte superior va a tener un margen de 60 píxeles, va a estar centrado de forma automática, y de la parte inferior no va a tener ningún margen. El ancho se va a hacer de 1284 píxeles y la altura que va a tener ahora es de 700. Recuerden que todos estos valores yo los he tomado de acá, de la imagen que nos provee el reto y con la ayuda de esta herramienta de Photoshop. Ahora vamos a poner un display flex. Y con eso ya estaríamos. ¿Qué necesitamos para poder ver los cambios? Pues tener una pantalla de ese tamaño. Actualmente la tenemos aquí, que es pequeña. Entonces la voy a maximizar y vemos los cambios. Si estás trabajando con Mozilla Firefox, tú puedes sacar una herramienta que te permite controlar el ancho de la pantalla en la que estás visualizando, y esto lo haces con Control-Shift-M. Entonces en la parte superior le voy a poner los 750 píxeles, que es el diseño inicial que nos da la imagen de la guía de estilos, y de aquí voy a empezar. Voy a hacer crecer esto, y cuando llegue a los 1284 píxeles va a cambiar la forma en que se muestra todo el contenido. Tenemos ya la parte responsiva trabajada con esto. Nos falta pues los detalles. Vemos que se ha corrido el texto, se ha modificado un poco los colores, entonces eso debemos trabajar también y lo vamos a hacer ahora. Igual como tenemos aquí identificado en sección 1 y sección 2, lo vamos a hacer en la parte inferior, pero solamente con los cambios. Entonces, dentro de la sección 1 vamos a cambiar la altura y el ancho de cada uno de los elementos. Entonces tenemos sección 1, va a tener un ancho de 753 píxeles, una altura de 700 píxeles. Fíjense que la sección 1 ya tiene una altura de los 700 píxeles, que es lo que he tomado medidas dentro de Photoshop. Nos falta trabajar en la sección 2, que está un poco más grande, ya llegaremos a eso. Y también nos falta trabajar en el espacio que hay aquí entre el logo y la imagen. Entonces esto lo vamos a modificar con el logo container. Le vamos a poner 134 píxeles y de esta manera vemos que esta distancia entre estos dos elementos ya ha crecido. Vamos a trabajar también sobre el mockup, que este tiene que tener un ancho de 696 píxeles. Listo, con esto tenemos las medidas exactas que nos pide el reto con respecto a la sección 1. Ahora vamos a trabajar con la sección 2. Entonces la sección 2 igual va a tener una altura de 700 píxeles. Vemos que ya las alturas de ambas secciones coinciden. Tenemos que ir modificando el contenido interior. Vamos a trabajar primero sobre el H1, que si nos fijamos, el H1 básicamente empieza a esta altura de aquí, justamente donde termina esta parte superior de la imagen. Ahí empieza el texto. ¿Qué tenemos nosotros? Actualmente pues tenemos este H1 en la parte superior. Vamos a agregar aquí entonces un margin top de 165 píxeles para que se vaya más abajo. Entonces vamos a poner un margin top de 165 píxeles y vamos a ver estos cambios de acá.
a la altura que necesitamos. Seguimos trabajando sobre el H1. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a poner una altura de 133 píxeles. Recuerden que esto me ayuda a la separación con el elemento siguiente, que es el párrafo. Vamos a poner un font size de 39 píxeles. El text align ahora ya no es centrado, sino que va a ser a la izquierda y va a tener un pequeño padding en la parte derecha. Entonces va a ser este de 93 píxeles. ¿Cómo queda esto? Pues veámoslo aquí. Aquí está. Entonces ya lo tenemos en la parte inferior. Tiene el padding y el texto está tal cual nos lo pide el reto. Ahora vamos a trabajar sobre el párrafo. Recuerden que tenemos dos párrafos en la página, entonces debemos especificar qué párrafo es el que queremos trabajar. Vamos a poner una altura de 98 píxeles. Le vamos a agregar un font size, un tamaño de fuente de 18 píxeles y también lo vamos a poner el text align con un valor left para que lo ponga a la izquierda. También tiene un padding, este es un poco más pequeño, un padding a la derecha de 17 píxeles. Veamos cómo va quedando. Ya se va acercando mucho más a lo que tenemos el reto. Tienen que fijarse que este texto pues quede tal cual como se muestra en el reto. Llega hasta la palabra you have y de ahí se corta y continúa en la siguiente línea. Y eso es lo que tenemos acá. You have. Tenemos una A de más, entonces podemos hacer aquí que crezca el texto de tal manera que esa A se vaya a la parte inferior. Podemos intentar con un tamaño de fuente de 19 píxeles. Y el valor que nos sirvió fue de 20 píxeles. Como se pueden dar cuenta, el color del diseño de la letra es blanco y nosotros lo tenemos negro. Entonces debemos ir modificando eso también. Esto lo vamos a hacer en la parte superior. Lo podemos poner directamente dentro del body para que se modifique todo el texto. Entonces vamos a poner aquí un color que va a ser white. Guardo cambios aquí. Me voy a ir a la parte inferior, que es donde estamos trabajando. Y bueno, solamente revisemos que ya se haya cambiado el color. Listo. Después de la sección 2 nos queda trabajar sobre el botón. El botón, según el diseño, pues está también alineado a la izquierda. Es un poco más pequeño. Entonces vamos a agregar eso ahora. Este va a tener un text align left. Este es el contenedor del botón, por eso le pongo como fuera texto left. Y de la parte inferior le voy a poner un margin button para alejar de los siguientes elementos que son las redes sociales. Esto lo voy a poner en 179 píxeles. Vemos cómo está quedando. Y vemos que ya se ha puesto a la izquierda, pero también se está poniendo a la izquierda el contenido interno. Entonces, esto es el contenedor. Debemos trabajar ahora sobre el enlace y ahí vamos a poner que se ponga en el centro y con eso ya lo tenemos corregido. Entonces vamos a poner btn register, pero dentro de la etiqueta A. Aquí vamos a trabajar también el tamaño, que estaba un poco ancho. Vamos a poner un ancho de 200 píxeles. Vamos a poner también una altura de 58 píxeles. El font size también tenemos que modificarlo a 20 píxeles. Va a tener un padding superior de 14 píxeles. Y finalmente lo que necesitamos es centrar el texto del enlace. Entonces lo vamos a poner en center. Guardo cambios aquí y vemos el botón ya se ha hecho más pequeño. El texto del enlace ya está centrado. Y con el espacio que le pusimos en la parte inferior, pues se ajusta de tal manera que las redes sociales se quedan justo en la parte inferior de nuestro contenedor. Recuerden que lo que estamos viendo aquí es el contenedor. Esto contiene las dos secciones. La página es lo que está de blanco todavía. Debemos aquí agregar el fondo, que lo vamos a dejar para el final. Ahora vamos a trabajar sobre las redes sociales. Recuerden que el contenedor de esto se llama Social Container. Y vamos a poner ahora que el text align
se vaya hacia la derecha. Guardo cambios ahí y vemos que ya se pusieron a la derecha. Sin embargo, dentro de los enlaces también. Entonces, lo mismo que hicimos con el botón lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a poner .redes, porque recuerden que el contenedor que tiene específicamente estas redes sociales se llama así. Entonces, ¿qué vamos a poner? Primero le vamos a poner un ancho que se modifica. Esto es ahora de 156 píxeles. Y dentro de estas redes, pero en la etiqueta A, ahora van a tener 44 píxeles por una altura de 44 píxeles. Ahora ya están más pequeños, nos falta terminar de centrar igual. Vamos a poner un font size de 22 píxeles y un padding top desde la parte superior. Ahora va a ser de 8 píxeles. Con esto ya lo vamos a tener un poco más centrado con respecto a la parte superior. Y aquí debemos poner Text Align Center para que se centre horizontalmente los iconos. Con esto tenemos de forma general ya todo el comportamiento responsivo de la página. Hemos delimitado las dos secciones, ya tenemos los colores correspondientes y el comportamiento que necesitamos de cada uno de los elementos. Hay que hacer unas pequeñas correcciones, eso lo vamos a ir haciendo ahora. Primero, dentro de las redes sociales no vemos que esto se me crea como un enlace, porque dentro de las redes no tenemos especificado el efecto hover. Si nos vamos a la parte superior, tenemos el hover dentro del botón de registro, pero nos falta este hover de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos .redes a dos puntos, aplicamos hover y aquí sí vamos a poner lo que queremos que haga, que básicamente es lo mismo que arriba, es decir, que cambie de color, el texto se ponga blanco y el fondo a este de aquí. Entonces vamos a guardar cambios, regresamos a la página y estamos viendo que ya se cambia, pero no es el fondo en realidad lo que debemos cambiar, sino debe ser el color del borde. Entonces vamos a modificar eso ahora. En vez de background color vamos a poner border color y vamos a ver qué nos falta cambiar aquí. Aparte del borde, pues también es el color del texto. Entonces eso lo vamos a poner aquí como color. El color que va a cambiar lo hemos dejado en blanco, debería tener este color de aquí. Ahora sí, ¿qué más falta aquí? Si nos vamos al diseño, vemos que hay un espacio entre la imagen y el texto que está a la derecha. Nosotros lo tenemos justo. Entonces lo que tenemos que modificar es lo siguiente. Ya tenemos el espacio aquí creado. ¿Cuál era el motivo? Pues antes teníamos un display flex que al momento de yo poner estas dimensiones no las estaba tomando. Pero si es que lo ponemos como un display grid, ahí sí podemos tener control sobre las dimensiones. Sobre todo este ancho de aquí, que es el de la sección 1 de 753 píxeles. Si es que esto está acá con display flex, no lo toma en cuenta, pero lo puse ahora como un display grid y ahora sí lo toma en cuenta. Entonces tenemos ya este ancho de los 753 píxeles y que ya me ayuda a que todo se ponga en la posición que yo deseaba. Aquí vemos ahora que este botón pues está un poco pegado. Eso lo podemos también solucionar de la siguiente manera. Lo que está sucediendo es que el tamaño del texto está demasiado grande. Entonces en vez de tener los 20 píxeles le vamos a dejar en 18 y con eso ya tenemos como nos solicita el reto. Vamos a ver qué más está por corregir y parece que todo está como debería. Entonces lo que nos falta ahora es trabajar con los fondos. Primero vamos a quitar ya esta ayuda visual
Esto lo hacemos en esta parte de acá. Estos colores de aquí los podemos eliminar o comentar. En mi caso los voy a eliminar. Guardo cambios y vemos que ya no están. Sin embargo, no veo el texto porque me hace falta el fondo. El fondo lo vamos a trabajar dentro del body directamente y vamos a poner un background image. Vamos a utilizar la función URL, la misma que debemos poner entre paréntesis la dirección. Sabemos que está dentro de la carpeta image. Esto debemos acceder con un /image y en la parte superior empezamos siempre con el background de mobile. Guardo cambios aquí. Y es lo que se está viendo. Ahora, primero voy a poner el tamaño de 750 píxeles, que es el tamaño que nos dan aquí en el diseño. Vemos que el background pues no tiene el fondo, solamente tiene este diseño, entonces debemos agregarle ese fondo también. Entonces vamos a poner un background color, en este caso es el violeta. Guardamos cambios y vemos que ya tenemos el fondo. Sin embargo, todavía hay que corregir. Vemos que se está repitiendo, no está ajustado a la pantalla y eso lo hacemos con las siguientes propiedades. Background repeat, le ponemos el valor de no repeat para que no se repita y vemos que ya no se repite, sin embargo no se ajusta todavía a la pantalla. Entonces vamos a poner aquí un background size del 100%. Con esto se va a ajustar al tamaño de la pantalla, el tamaño que sea. Y listo, con esto ya tenemos el diseño mucho más acercado a lo que nos pide el reto. Si hacemos un poco de zoom, podemos comparar y ver que eso es lo que tenemos actualmente en pantalla. Listo, ¿qué nos falta? Ahora la vista cuando esto cambia a más de 1284 píxeles. Vemos que se ajustó ya lo que es el contenido del texto. Sin embargo, sí hay un pequeño cambio dentro del background. Entonces nos vamos aquí al background y en la parte inferior dentro del media query vamos a poner también un cambio dentro del body. Lo voy a hacer antes del main. El body solamente tiene otro background nada más. Entonces ponemos background image y vamos a utilizar la función URL para hacer un llamado a la carpeta image y el archivo background desktop. Guardamos cambios aquí y vamos a ver que el diseño nos muestra esto en las dimensiones de 1440 por 800. Entonces, para poder ver esto exactamente, vamos a poner las mismas dimensiones, 1440 por 800. Podemos ponerle el valor de background size. Le vamos a poner un valor de un set y con esto vamos a ver que el fondo es exactamente el que nos pide el reto. Si es que yo comento esta parte de un set, vamos a ver que sí es el fondo que nos pide el reto, pero está asomando este anillo de acá que no es lo que necesitamos, debe estar detrás de esto. Entonces le voy a quitar lo que pusimos en la parte inferior, que el background size era del 100%. Como se fijan, está aquí. Yo en la vista de desktop no lo necesito con un 100%. De hecho, quiero que ya no esté seteado ningún valor. Entonces le voy a poner background size un set. Y de esta manera ya tengo lo que me pide el reto, que es esto de acá. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Entonces hemos completado ya las dos vistas, que son responsivas, y es lo que nos ha pedido el reto. Algo último es que cuando yo paso el ratón por aquí veo que sale la mano en la parte de acá, en cambio no. Esto se corrige muy fácil, lo podemos hacer aquí. Vamos a poner que el cursor sea pointer. Pointer es la manito.
Entonces ya tenemos la manito tanto acá como aquí. Y con esto hemos terminado el reto, espero te haya gustado y si deseas que haga más de estos desafíos, escríbeme en los comentarios y también recuerda suscribirte. Nos vemos la próxima.